En esta clase vamos a hablar de planimetría. En primer lugar, tenemos que comenzar con el concepto de posición anatómica. Todas las descripciones anatómicas se realizan a partir de una posición de referencia dispuesta por convención y que es independiente de la posición en la cual se encuentre el sujeto estudiado. La posición anatómica de referencia para todas las descripciones se define de la siguiente manera: cuerpo humano de pie, erguido, con la vista al frente, los miembros superiores a ambos lados del tronco con las palmas de las manos hacia adelante y los miembros inferiores juntos, con los pies paralelos y sus dedos hacia adelante. Los pacientes y el material de estudio pueden encontrarse en otras posiciones. En la posición de decúbito supino, el cuerpo se encuentra acostado horizontalmente con la espalda apoyada, boca arriba, decúbito dorsal. En el decúbito prono, el cuerpo se encuentra acostado, decúbito ventral, boca abajo, y en el decúbito lateral está acostado apoyado sobre un lado. Independientemente de la posición en que se encuentre el cuerpo, las descripciones anatómicas de posición y de situación se describen en base a la posición anatómica. La planimetría es la aplicación de diferentes planos y ejes a una posición anatómica que permite ubicar diferentes componentes estructurales del ser humano. Para ello tenemos planos limitantes y planos seccionantes. Los planos limitantes son aquellos que pasan tangente al accidente corporal más saliente de un determinado sector. En cambio, los planos seccionantes son los que dividen al cuerpo en partes. Los planos limitantes de referencia tenemos el plano limitante inferior o podálico, o también llamado plantar o caudal, que pasa tangentemente por las plantas de los pies. En su contraparte tenemos el plano limitante superior o cefálico o craneal, que pasa tangente a la cabeza a nivel de su punto más alto. El plano limitante posterior o dorsal pasa tangente a la parte posterior de la cabeza y el dorso a nivel de la quinta vértebra dorsal, la región glútea y los talones. Los planos limitantes laterales, derecho e izquierdo, pasan tangente al pulgar derecho e izquierdo respectivamente. Y finalmente tenemos el plano limitante anterior o ventral, que pasa tangente por la punta de la nariz o bien por el abdomen. De esta manera podemos determinar situación y posición de las diferentes estructuras. Estos términos se utilizan para hacer referencia a la posición que dos elementos poseen uno respecto del otro. Algunos se utilizan en forma general y otros se utilizan en determinados sectores. Por ejemplo, en la mano hay términos particulares. La región anterior de la mano se la menciona como palmar y la región posterior es la región dorsal, mientras que la región cercana al primer dedo es la región tenar y la región de la palma correspondiente al cuarto y quinto dedo es la región hipotenar. De esta manera tenemos diversos términos de situación y dirección. Por ejemplo, para poder localizar distintas estructuras en el cuerpo se emplean términos específicos que permiten describir las posiciones relativas en las que se encuentran. Hay términos de situación y de dirección asociados en pares mediante significados opuestos. Los términos de situación están siempre relacionados con la posición anatómica estándar, que se toma como base para todas las descripciones anatómicas. La indicación de la dirección derecha o izquierda siempre está referida al lado del cuerpo en estudio y no al punto de vista del observador. Los términos compuestos surgen de la combinación de los términos simples que se enumeran a continuación. Craneal o superior, que está ubicado arriba, más cercano al extremo superior del cuerpo, hacia el cráneo o la cabeza. También lo podemos mencionar como cefálico, ubicado hacia la cabeza.
También tenemos el término inferior o caudal, más cercano al extremo inferior del tronco, o ubicado por abajo, debajo, a un nivel más bajo, más cerca de los pies. También es sinónimo el término podálico, ubicado hacia los pies. El término anterior o ventral, ubicado hacia el vientre anterior, parte delantera, adelante, o también se refiere a una situación precedente respecto a alguna estructura. El término dorsal es la contraparte, ubicado hacia el dorso, posterior o con posterioridad del lugar, parte trasera, atrás. También tenemos la referencia proximal, que está ubicado más cerca del tronco o del punto de origen de una estructura, o distal, ubicado más alejado del tronco o del punto de origen de una estructura. El término medial representa que está ubicado más cercano al plano mediano. Es muchas veces utilizado como sinónimo de interno. El término lateral, también utilizado con el sinónimo de externo, significa que está alejado del plano sagital mediano, más lejos de la línea media o más afuera de un órgano. Así como tenemos estos términos, tenemos muchos otros como ser medio, mediano, intermedio, mesial, oclusal, rostral, profundo, superficial, derecho o izquierdo, luminal, apical, basal, central, periférico, axial, frontal, occipital, radial, cubital, palmar, tibial, peroneo, sural, plantar, oral, oblicuo, transverso, circunflejo y otros términos que refieren a estructuras específicas. De esta manera, utilizamos términos generales como ser anterior, ventral o posterior o dorsal, superior, inferior, medial y lateral, proximal y distal, superficial y profundo, ipsilateral u homolateral y contralateral, y lateral derecho e izquierdo. Pasamos ahora a los planos seccionantes. En primer lugar, un plano es una superficie bidimensional. Cualquier rodaje de un objeto tridimensional puede describirse con referencia a 3 planos de corte, es decir, que se pueden orientar en los distintos planos del espacio. Para esto tenemos 3 planos fundamentales: el plano seccionante horizontal, por algunos autores también llamado plano transversal, el plano seccionante coronal o frontal, el plano seccionante sagital y un cuarto plano que es el plano seccionante parasagital que vamos a ver en un momento. En primer lugar, el plano seccionante horizontal o transversal son planos dispuestos transversalmente de lado a lado y forman un ángulo recto con el eje longitudinal de aquella parte del cuerpo estudiada. Habitualmente dividen el cuerpo en una parte superior y otra inferior respecto a ese plano. Los cortes obtenidos a lo largo de este plano se denominan cortes transversales o secciones transversales. Entonces, el plano seccionante horizontal nos determina una región superior e inferior. Cualquier corte que vemos de cualquier plano seccionante, tenemos que determinar la situación anterior, posterior, izquierdo, derecha para poder determinar el resto de las estructuras observadas. El plano seccionante coronal o frontal divide al cuerpo en 2 mitades, una anterior y otra posterior, y obviamente es paralelo a los planos limitantes anterior y posterior. Son planos orientados verticalmente de lado a lado. El plano seccionante sagital son planos también verticales, orientados en sentido antero-posterior y perpendiculares al plano coronal. Dividen al cuerpo en una parte derecha y otra izquierda. El plano sagital medio o mediano es el plano sagital central que pasa por el eje longitudinal del cuerpo. Estos cortes que pasan por la línea media dividen al cuerpo en una mitad izquierda
y otra derecha. Por último, el plano seccionante parasagital divide al cuerpo en dos mitades, pero que en este caso no son simétricas, sino que son planos paramedianos, vulgarmente llamados parasagitales. Están ubicados cerca o no del plano sagital, son paralelos a este plano y dividen a una región o a una estructura más externa o más interna respecto a este plano parasagital. De esta manera, tenemos estos tres planos que vimos, el sagital, el plano horizontal y el plano coronal. Y por último, tenemos los planos oblicuos, que son planos que seccionan partes del cuerpo cuya orientación no es paralela a ninguno de los planos ortogonales. Para describir sus orientaciones, se toman las medidas de los ángulos que forman con otros planos. De esta manera, resumimos los dos tipos de planos, limitantes y seccionantes. De los planos limitantes vimos el plano superior, inferior, anterior, posterior y lateral, derecho e izquierdo. Y los planos seccionantes vimos fundamentalmente el sagital, el frontal o coronal y el horizontal, y el parasagital, que es paralelo al sagital. Comenzamos ahora con otro concepto, que es el concepto de eje. Un eje es una línea recta formada por una sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión. Para establecer referencias espaciales, en las descripciones anatómicas se emplean tres ejes dispuestos perpendicularmente entre sí, que son los ejes ortogonales, y otros ejes que son oblicuos. Para empezar, el eje anteroposterior o sagital es ventrodorsal, de orientación anteroposterior y dirección horizontal. Su nombre proviene de saeta, sayita, debido a que se dispone como una flecha atravesando el cuerpo de adelante hacia atrás. Luego tenemos el eje laterolateral o eje transversal, que es de dirección horizontal y dispuesto de lado a lado del cuerpo. Finalmente tenemos, atravesando el plano horizontal, tenemos al eje longitudinal o cráneo caudal, que es de orientación superinferior y dirección vertical. Por eso algunos autores también lo mencionan como eje vertical. Su extremo superior pasa por el punto más alto del cráneo. A nivel de la pelvis pasa por el centro de gravedad del cuerpo. En su extremo inferior se ubica en ambos pies. También tenemos ejes propios de orientación del encéfalo que difieren de los descriptos para el resto del cuerpo. Debido a la curvatura que se forma durante el desarrollo embrionario de las vesículas encefálicas, el ángulo que forman entre sí el eje longitudinal del tronco del encéfalo y el eje longitudinal del prosencéfalo es de aproximadamente 100 grados. Este último se encuentra desviado solo a 10 grados del eje sagital de la cabeza. Esta orientación particular del encéfalo determina que las estructuras prosencefálicas dorsales se ubiquen por encima de las ventrales. Entonces, ahora vamos a mencionar la relación que existe entre estos ejes y los movimientos. Repasamos, tenemos el eje vertical o longitudinal, el eje antero-posterior y el eje laterolateral o transversal. Ahora bien, el eje vertical o longitudinal o cefalocaudal resulta de la intersección de los dos planos, sagital y frontal, y en este plano se realizan los movimientos de rotación. Permite a una estructura anatómica girar sobre sí misma. Por otro lado, el eje antero-posterior resulta de la intersección de los planos sagital y transversal, como muestra el dibujo. Los movimientos en el plano frontal utilizan el eje antero-posterior, y esos movimientos son los de movimientos de lateralidad o los movimientos de abducción o aducción. Finalmente, el eje laterolateral o eje transversal resulta de la intersección de los planos transversal y frontal, y los movimientos en el plano sagital utilizan este eje laterolateral. En este eje se da el movimiento de flexo-extensión. La flexión se refiere a la aproximación de dos sectores corporales y la extensión
al movimiento opuesto. Entonces, repasando el eje vertical, se realizan movimientos de rotación, en el eje antero-posterior los movimientos de lateralidad y en el eje latero-lateral los movimientos de flexo-extensión. De esta manera, finalizamos con la ejemplificación de estos ejes. El eje longitudinal, que desciende desde la parte más alta del cráneo, pasando por el centro de gravedad del cuerpo situado en la pelvis, y es perpendicular al plano horizontal. Por otro lado, tenemos al eje anteroposterior o ventrodorsal, que es de dirección horizontal y perpendicular a los planos horizontal y sagital. Finalmente, el eje laterolateral o transversal es de dirección también horizontal y perpendicular a los planos laterales. Muchas gracias.